extenso currículum que la ha llevado a desempeñarse a cargo de la cátedra de manejo, le ha hecho presidir fundaciones para la atención de víctimas del suicidio, alternada en distintas universidades como profesora, referente, investigadora, autora de numerosos libros, entre ellos he leído hace poco uno referido a toda la lectura que puede darse a las obras cinematográficas de la psicología. De verdad, señalarme la mañana de hoy con tu presencia, Diana. ¿Estás allí? Sí, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, Diana. Te queríamos preguntar, una manera de introducción, este tema que ahora desafortunadamente está tan vigente del suicidio. ¿Existe un perfil único, una manera mejor o peor de conducirse después de que se ha producido el hecho, no solamente con la familia, sino con los medios de difusión? Sí, por supuesto. Hay desde hace muchísimos años algo, digamos, reglamentaciones e indicaciones, incluso hasta sugerencias de la Organización Mundial de la Salud respecto de cómo se difunden las noticias, dado que la difusión inadecuada de una noticia precipita muchas veces a que la gente que está escuchando y que está en una situación de vulnerabilidad psicológica pueda tener no solo trastornos relacionados con esto, sino presentar estados depresivos más agudos de los que tenía. Entonces, la Organización Mundial sugiere e indica que las noticias sean difundidas de una manera precisa para hacer justamente lo que se llama prevención, es decir, un hecho social puede ser utilizado, no solo el de suicidio, puede ser utilizado tanto para hacer prevención y concientización de las situaciones de vulnerabilidad e incluso hacer sugerencias para manejarse mejor a aquellas personas que están escuchando las notas, concurrir a centros asistenciales, saber cuando una persona que está cercana está en un estado de vulnerabilidad psicológica y ayudarla y cómo ayudarla, y también puede ser utilizado como prensa amarillista para alterar más la conciencia social, lo cual obviamente a las personas más frágiles de la sociedad las precipita a estados patológicos. Claro. Ahora se ha estado hablando en estos días, pero a mí me llamó la atención el término de autopsia psicológica. ¿Esto tiene alguna derivación en cuanto uno puede realizarla en principio si está pensando en auxiliar a las familias que transitan por esta situación tan delicada, tan dolorosa? ¿Puede ser orientativo? Y te agrego una segunda. ¿Siempre los familiares niegan la posibilidad de que haya sido un suicidio o en algunos casos sí y en otros no? Bueno, son varias cuestiones. Vayamos por lo de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica en realidad se pone este término que yo brego para que pueda modificarse y recomponer el valor preventivo que tiene, es recabar todos los datos post-mortem de la persona que se ha suicidado, todos los datos anteriores que puedan determinar su curso de vida hasta que llegó el suicidio, y en ese curso de vida ver cuáles son las personas relacionadas con las que ha tenido contacto y las que a su vez puedan estar vulnerables por el hecho mismo. Entonces, cuando se hace una autopsia psicológica, que la hace un equipo preparado en salud mental, con la gente que está cercana a una persona que se ha suicidado, no solo los familiares, sino amigos, compañeros de trabajo o de estudio en el caso de adolescentes, lo que se va haciendo, además de recomponer toda una historia de por qué se llegó a ese hecho, en el caso de esa persona, lo que se está haciendo es un relevamiento a la vez de todas las situaciones de vulnerabilidad cercanas a esa persona, porque como se sabe que de cada suicidio comprobado fehacientemente por la Organización Mundial de la Salud, por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio cercanos, próximos a la persona que se ha suicidado. Es decir,
se considera que el suicidio es un hecho que tiene raigambre también social, o sea, algo está pasando en la comunidad donde acontece un suicidio para que las personas más vulnerables lleguen a eso. Entonces la autopsia lo que hace es recabar información adecuada para poder hacer prevención luego de esas personas vulnerables y de las razones sociales o psicosociales que empujan a que una persona esté peor. Entonces, ayuda a la autopsia psicológica, indirectamente ayuda a las personas de la familia, a las personas de la comunidad y al proceso por el cual en una comunidad determinada se presentan estos casos. Que en cada comunidad es diferente, ahí voy a lo otro que vos comentabas. Las razones que conducen a alguien al suicidio, aunque puedan nuclearse en lo que podemos llamar un estado de desesperanza y una falta de iniciativa y proyecto para resolver los problemas que se tengan, eso sí es un factor común, y es lo primero que los equipos de salud mental van a detectar si la persona no tenía recursos para afrontar los problemas que tenía, ya no tenía recursos psicológicos. Por eso se duda cuando, por ejemplo, en el caso del doctor Nisman, que lo haya sido, porque aparentemente había un montón de recursos psicológicos para afrontar los problemas que él tenía que afrontar. No, en ese sentido no coincide con el perfil psicológico común de una persona que ya no quiere vivir o que quiere mostrar a la comunidad con ese acto lo impotente que está frente a los problemas que tiene. Ahora, los problemas que una persona tiene son muy variados, pero siempre confluyen problemas individuales, de afrontamiento, de la capacidad de afrontamiento de problemas, con problemas del entorno inmediato, presión social, bullying, un montón de situaciones que sabemos que precipitan a que alguien esté muy agobiado, y presiones psicosociales. Si hay un entorno continente, si hay equipos de salud a los que esa persona pueda recurrir bastante con cierta rapidez para empezar a pensar cómo hacer para resolver esos problemas, no solamente para descargarse, eso es una primera instancia, sino para empezar a hacer un proyecto de revertir esa situación tan desmoralizante que tenía. Bueno, ese entorno es favorecedor de salud mental. Y esa persona, como pasa muchísimas veces, después de una consulta, aun cuando sea de orientación y breve, con una persona capacitada, es capaz de revertir tanto agobio como está sintiendo. Está comprobado en todos aquellos que lo han hecho, que han recurrido después a corroborar a los equipos de salud cuánto les ha servido para cambiar de esa idea de ya no seguir más. Muy interesante, Diana. A mí se me suscitan un montón de preguntas, voy a tratar de ordenarme, porque el tema es apasionante sin duda. En principio, vos estabas señalando que hay ciertos perfiles, ciertas situaciones y ciertos déficits de afrontamiento y ciertas condiciones de contexto. Esta audiencia que seguramente no se escucha tan amplia y con toda la subjetividad y la variabilidad que representan estos casos, es imposible de sintetizar en 2 o 3, digamos, normas generales, pero alguna orientación sobre si se puede detectar tempranamente y sobre la base de qué aspectos una situación de riesgo en las personas individuales, en el ámbito familiar o escolar, y una segunda instancia, ¿cuáles serían medidas de prevención, ya mirándolo desde el plano de lo comunitario, desde el plano de las intervenciones institucionales, que vos priorizarías en una comunidad como la nuestra tan afectada por este flagelo, ¿no? Hay varios vectores. Uno que sí es cierto, se puede detectar en el tiempo previo a un intento o un acto suicida, factores que nos indican que la persona ya se está quedando sin herramientas para afrontar. Son los mismos dichos de la persona que luego llega a un acto.
Cuando se hace la autopsia psicológica, la mayoría de las personas cercanas confirman que la persona ha ido hablando de un modo diferente en los últimos tiempos. Confirman que dijo una cosa a una persona, que le dijo algo a otra, que no quería, que ya estaba muy cansado o cansada, que era mejor estar muerto. Empiezan como a poner en palabras muy sutiles, porque generalmente son muy sutiles, dado que cuando hablan con franqueza se encuentran con que el entorno los confronta, muy sutiles sobre que es mejor un estado de morir y incluso dejar de causarle problemas al entorno que seguir viviendo. O sea, hablan en un sentido bastante general sobre la vida y la muerte, alentando más un estado de que cuando hay muchos problemas o cuando alguien genera muchos problemas es mejor morir. Cuando hablan así, suelen encontrarse con que las personas que lo rodean suelen tener dos posiciones. Una de estar tan impactados por lo que el otro está diciendo que quedar como choqueados, sin palabras, para poder hablar con sinceridad sobre la vida y la muerte y sobre las dificultades de vivir y cómo resolverlas. Entonces quedan choqueados y sin palabras y suelen derivarse de otros temas. Y no hablar del tema pensando que no hablar del tema ayuda a ese que está mal. Y es todo lo contrario. Y el resto de las personas que en vez de poder hablar francamente, surge el diálogo con esa persona, pero de un modo muy censurador, aplacando ese esbozo de idea que el que está al lado ha dicho. Es decir, no hables así, ¿cómo vas a decir esto? Mira todas las cosas que tenés a tu lado, pensá en las personas que necesitan de vos, si tiene hijos, eso, si tiene padres, es los padres que lo necesitan. Entonces censuran cualquier pensamiento que esa persona pueda tener respecto de ya no dar más. Ahora, hay una tercera posición que se brega porque la comunidad construya ese tipo de respuestas frente a una persona que está con problemas, que es escuchar sin censurar. Es decir, una persona que dice, vamos a poner otro planteo, se dice, la mejor solución para mi problema, porque yo no tengo trabajo, es irme lejos. Para esa persona ya ha pasado por un proceso de pensar cuántas otras soluciones había y no ha sabido encontrar alguna posible. Entonces, el irse, la muerte, eso, la forma más terrible de irnos, irse es una forma de suponer que podemos empezar de cero y mejor. Entonces, no hay que aplacar esa idea porque es la última que tiene. Es como si yo le quitara el resto del vaso de agua a alguien que viene del desierto. No debo confrontarlo con esa idea y decirle que eso está mal. Lo que se debe es escuchar, dejarle ese vaso de agua, usando la misma metáfora, y proporcionarle, empezar a dialogar sobre otros vasos de agua que pueda tener como alternativas a ese. Porque todos tenemos la posibilidad de matarnos, pero también todos tenemos la posibilidad de construir algo con lo que sí sabemos hacer, con lo poco o mucho que sabemos hacer. Muchísimas personas, cuando tienen posibilidad de alguien que los escuche sin censurar y los ayuda a encontrar en sí mismos soluciones, empiezan a decir, ¿cómo yo no había pensado en esto? Y lo que ocurre cuando una persona empieza con un estado de desesperanza es que suele no darse cuenta de los recursos que tiene. En eso sirve mucho el entorno y la difusión de los medios, lo que estás haciendo vos, lo que pueda aparecer en forma escrita, que es muy importante en una comunidad, poner frases y palabras que yo, por ejemplo, ahora estoy viendo mucho en las redes sociales, ¿no? Más que en lo público. Que pueda la gente ver escrita no solo frases de aliento, sino frases de reflexión y de encontrar en sí mismo recursos para mejorar lo mal que anda el pequeño pedazo o mucho de nuestra vida. ¿Cómo hacer para cambiar algo que pensamos que es incambiable? Eso es lo mejor que puede hacer una comunidad. Ayudar a alguien a pensar que siempre tiene dentro de sí o con alguien cercano la posibilidad de construir algo mejor.
Qué importante, Diana, la verdad que sigo cada una de tus palabras con mucha atención y pensando en la agenda pendiente, la agenda oculta a veces que tenemos en el plano de lo social. Me quedó, digamos, muy marcado esto que vos dijiste, que tras cada suicidio producido o, digamos, acontecido, existen 20 intentos que están de alguna manera entramados, vinculados. Habría, cuando se produce un hecho de estas características, mostrar esto en el plano comunicacional, como vos decís, no como cuando se produce este fracaso de una red social, con esta situación extrema. Es interesante tener una atención puntual sobre los familiares, sobre los que pueden haber quedado más vulnerables o en situación de riesgo. Sí, y sobre todo con aquellos del entorno que no espontáneamente se vuelcan a hablar y a recurrir a alguien si están mal. Las personas, el suicidio tiene una peculiaridad, sobre todo las personas más cercanas de una familia, que se siente como un estigma familiar, entonces se trata de ocultar. No así con otras patologías, con otras enfermedades, pero las enfermedades que son más estigmatizantes, el SIDA en su momento lo fue, tienden a ser ocultadas en una familia, porque la sociedad es muy dura respecto de las personas que han pasado por hechos así. Suelen rápidamente, y lo estamos escuchando, tirar argumentos de las razones por las cuales alguien se mató, desconociendo por completo, en el caso de que lo haya hecho en una situación franca, no como los hechos de los últimos días, que está seriamente cuestionado el tema. Lo que sí digo es que me parece que la red social, así como en su momento fue revertido la visión social que se tenía sobre el SIDA, debemos hacer un esfuerzo por revertir esa mirada respecto del suicida, de los que han hecho intento de suicidio, que son muy maltratados sutilmente en lo social, y sobre todo con el entorno familiar del suicida. Suele darse una situación de mucho encierro de los familiares. Encierro no necesariamente significa no hablar con nadie, encierro de ese hecho, no comentar, no hablar y no compartir algo doloroso. Suelen tener una conducta de aislamiento respecto del hecho del resto de su vida. O sea, pueden ser personas muy sociables y muy dadas, pero de eso no hablan. Eso debería llamarnos la atención. Si una persona ha pasado por un hecho así cercano y sabemos que le ha representado un dolor muy grande, que no hable del hecho nos debería marcar que algo le está pasando con eso, que el dolor es mucho más grande de lo que uno piensa, que no está haciendo un proceso de duelo, que está haciendo un proceso de depresión o de duelo larvado, se llama, de enquistar algo dentro de nuestra mente, y eso seguramente en un estado posterior frente a otro hecho crítico vuelve a salir con la misma o mayor fuerza que tenía en su momento. Entonces es necesario acercarse y ofrecer a las personas que estuvieron cercanas y con mucho dolor respecto de la situación, que hay siempre un permanente espacio para dialogar, porque esas personas por ahí no recurren al principio a hablar con alguien, no necesariamente un equipo de salud, ojalá en todos los lugares hubiera un equipo básico de salud en emergencia espontánea psicológica, no lo hay, pero sí en referentes comunitarios serios, que recordarles que siempre va a estar esa posibilidad para hablar de ese hecho que hoy no pueden hablar. Eso es fundamental en cualquier patología, pero en el suicidio más todavía. Otra cuestión muy claro, muy preciso, muy interesante, Diana. Una cuestión que también está en el imaginario colectivo, este aumento de las adicciones, que obviamente como muchos padecimientos genera estigmatizaciones en lugar de llamar la atención sobre sus causas, es un síntoma asociado a este proceso que conduce a estos episodios trágicos en la juventud y en otras etapas de la vida, o es
una causal que agrava otros factores y que conlleva por su propia dinámica un aumento de estos episodios? Los profesionales tenemos distintas maneras de ver algunos hechos, aunque no sean contradictorias. Y en el tema de las adicciones es un tema sensible, y las adicciones y el suicidio es un tema sensible, porque obviamente todos sabemos que alguien que está en un estado de consumo tiene menor conciencia, estado de conciencia, y es posible que haga algo que no sea que no suponga a la persona tiene una intencionalidad suicida, no es que quiera matarse en ese momento. Ahora, lo que yo con otros colegas bregamos es que si la persona está consumiendo, si tiene algún modo de eludir la realidad con algo que le haga confundir la conciencia, evidentemente está transitando por un estado de negación tan alto de su realidad que la vida y la muerte, el borde entre la vida y la muerte empieza a ser como muy frágil. Entonces sí consideramos muchos que las adicciones son como un proceso de anestesiamiento, hasta de anestesiamiento de los dolores, hasta que si los dolores son muy fuertes uno se quiere anestesiar del todo, y ahí aparece el tema de la posibilidad de la muerte. Entonces, la adicción muchas veces es el proceso previo al suicidio o previo a un intento donde llama más la atención, y a veces, si es con suerte, tiene la posibilidad de tener una contención del entorno y de un equipo de salud más importante que cuando consumían ocasionalmente. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que cualquier estado de anestesiamiento de la conciencia, por la vía que sea, no siempre una adicción a drogas, sino a cualquier estado que nos haga eludir nuestra vida cotidiana y de lazo social y de afectos y de reflexión y pensamiento. Todo lo que nos lleve a no querer pensar nos conduce a cualquier estado de adicción y obviamente a un estado final de intento de suicidio. Así que revertir los estados en los colegios, se puede hacer mucho sobre la posibilidad de que reflexionar no es algo ni difícil, ni inútil, ni pesado, ni aburrido. Reflexionar tiene que ser, y tenemos que difundirlo entre nuestros adolescentes porque son muy permeables. Yo hago dispositivos de intervención en colegios con adolescentes para hacer prevención en salud mental y fortalecer esos recursos que tienen. Y la mayoría de los chicos de todo el país, de cualquier situación social, terminan los talleres aún cuando han pasado por hechos muy difíciles, diciendo ¿por qué no hay más cosas de estas en los colegios? Porque nosotros tenemos que tener espacios donde pensar sea hasta divertido, pero pensar cosas serias, sea algo que es parte de nuestra vida. La muerte es parte de nuestra vida. Si no podemos pensar en cómo nos cuidamos para no llegar a la muerte o no llegar a un estado en el que la muerte pareciera tentadora, ese chico o ese adulto en una comunidad, por ejemplo, laboral, seguramente no solo se va a sentir fortalecido en lo individual, sino que se va a sentir con mucha más fuerza con su grupo. Los adolescentes se fortalecen con los talleres de reflexión, los adultos en los ámbitos laborales se fortalecen con los trabajos de reflexión, y esos trabajos no solo les sostienen su vida laboral o escolar, sino su vida privada. Así que es fundamental. Realmente me queda muy clara la impresión de la necesidad de mecanismos de prevención, cuánta capacidad de intervención hay disponible en el área de salud mental para mejorar la calidad de vida, para prevenir una serie de consecuencias muy negativas para la vida social. Realmente Diana ha sido tremendamente esclarecedor y está iluminando todo un camino posible de superación. Yo quisiera, si vos tenés algo más para agregar que ha escapado a mi posibilidad de interrogarte, que lo pudieras hacer.
Una cosa nomás, muchas veces luego de así entrevistas o charlas de difusión masiva queda la sensación de que hay muchísimo por hacer, y yo siempre insisto en cualquier ámbito donde la motivación se despliega, que se empiece por pequeñas cosas. También en la reversión de un proceso de intento de suicidio se empieza por pequeñas cosas, no se trata de hacer todo junto. Y en el tema de revertir y poner algún granito de arena, es inmensamente más importante que pensar en grandes dispositivos. Hay que empezar a pensar en pequeñas cosas que ayuden a todos y a cada uno de esos todos de los que estamos hablando. En una comunidad, aunque sea de 2 cuadras, algo se puede hacer para sembrar las bases de estamos acá todos y tratemos de hacer algo entre algunos para bien de todos. Eso es más fundamental que grandes dispositivos y grandes movimientos en salud mental, que sabemos que uno espera que los haya, pero sabemos que esos se construyen a partir de pequeños movimientos que se van fortaleciendo de a poco. Así que brego porque los movimientos sean pequeños y sólidos y a veces avancen así como se construyen. Ojalá se pueda. Ojalá que sí, hacemos votos al respecto. Diana, invalorable tu aporte, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, por que podamos apreciar tu sensibilidad, tu compromiso con estos temas. De verdad has engalanado esta mañana y esperamos repetirlo próximamente. Te lo agradecemos muy vivamente y quedamos a tu disposición en lo que podamos ser útiles. Cuando ustedes quieran, y gracias, y me parece importantísimo que haya espacios como estos para difundir cuestiones de salud mental que tanto nos hacen falta. Muchas gracias, Diana, y hasta cualquier momento. Estábamos con la licenciada Diana Altavilla.